Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del manejo de datos y representación gráfica de una serie de tiempo. Ya habíamos revisado en la serie de tiempo primera parte el plotear este tipo de información, pero todavía nos quedaba por poder revisar esta variable de dólares en millones de dólares a través de una serie temporal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Por decir, cómo yo poder comparar de pronto esta información que de pronto pueden ser ciertos valores que a inicios de año, por decir, se vendía o se comercializaba un cierto volumen y a un cierto precio, pero con el pasar de los años se ha incrementado el volumen y se han incrementado los precios. Sin embargo, pues han habido eh, valores decrecientes en la parte financiera económica. Entonces esto a veces podemos hacer lo siguiente. Entonces para lo cual vamos a conectar al directorio. Vamos a llamar la librería Tidyverse y también una librería para poder leer archivos de Excel. Entonces voy a poner BLS, un objeto que voy a poder leer un archivo de Excel. Entonces voy a poner apóstrofes, tecla tabular y voy a seleccionar archivo. Este archivo es el mismo que se trabajó en la serie temporal parte 1, que era las variables económicas. Entonces esta información pues yo la tengo aquí. Entonces a esta información lo que yo le voy a crear es un data frame. Vamos a hacer lo siguiente, bls, designo data.frame. Este data frame va a tener lo que es la variable años de la siguiente manera: años, donde esto se va a repetir de 1900, de acuerdo a la información, de 1998 al 2020, y esto pues se va a repetir eh, 12 veces y por un tiempo de, aquí ponemos 2020 menos 1998, 22 años más el año que no cuenta de los 98, pues sería 23 años. Listo, entonces aquí le voy a poner la parte de meses y que meses va a ser igual a esto que se repita la parte de meses por asimismo los 23 años. Y finalmente voy a tener el objeto que va a tener la información y lo voy a mantener como la parte de dólares, y esto va a ser la información de BLS signo dólar. Entonces vale correr, y lo que tengo ahora mi objeto BLS es esta información. Listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es tratar de, a veces uno tiene la primera percepción de que cuando hay estas unidades y cambia con el tiempo, a veces para limpiar las unidades, a veces se da una normalización de los datos, una estandarización, es decir, la famosa Z, lo que en su momento habíamos utilizado también para lo que es el análisis exploratorio de datos en un video que se había pasado anteriormente. Pero en este caso vamos a hacer lo siguiente: bls, signo de dólar, valor Z, y lo que voy a hacer aquí es que la variable bls de la parte de dólares se va a restar de la media del propio bls, signo dólar, y aquí está la variable, pero considerando también que pueden haber valores NA, entonces voy a poner NA que se remueva la parte de true, y esto lo tengo que dividir para la parte de la desviación estándar. Entonces esto voy a ponerlo así, que se agrupe en signos de paréntesis, y esto pues lo voy a dividir para la desviación estándar de aquí, de la misma variable, ya, y esto también pues que considere na.rm y true. Listo.
Muy bien, voy a darle esto y voy a tener en mi, ya le di correr, se debió crear la nueva columna, aquí está, es decir, ya que tengo la información. Miren que ya no tiene de pronto valores tan grandes, sino que son valores más pequeños. Entonces estos valores pequeños, de pronto para una idea, puedo tener un plot de BLS signo dólar. Listo, la de correr. Bueno, aquí no se aprecia muy bien, voy a poner el tipo línea. Listo. Pero es de la variable z, perdón. Listo, entonces miren, ya no tengo aquí las unidades grandes, los valores grandes, sino que tengo aquí en valores de z. Y el 0 es como si fuese la media. Sin embargo, aquí no se aprecian muy bien de pronto los valores. Y de pronto podemos utilizar lo siguiente. Voy a dejar esta línea y voy a poner un bar plot de king de BLS y la columna de z. Entonces aquí quizás ya tengo un poco más de claro que el 0 vendría siendo la media de toda la serie de tiempo y los valores que están por debajo de la media y los valores que están por arriba de la media. Sin embargo, todavía sigue existiendo que todavía yo no puedo comparar la información. Entonces en este caso, pues lo que yo voy a hacer es crear un índice, ¿sí? Crear un índice. Entonces esto lo voy a comentar. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un índice. Entonces voy a decir índice, ¿sí? Voy a asignar valor y este índice lo vamos a generar de la siguiente manera, es decir, del objeto BLS. Listo, entonces aquí voy a obtener el valor BLS. Lo que voy a hacer es aplicar un pipe y aquí le voy a aplicar un filtro y este filtro va a ser de acuerdo a la columna año. Listo, y esto que va a ser igual al primer año, que va a ser 1998. Entonces aquí lo que apliqué es un filtro. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo esta información, entonces voy a crear un índice. Y entonces este índice le voy a decir, voy a copiar esta información, ahí como está. Voy a decirle que el índice, le voy a crear una columna, voy a crear mutate de la librería de Plir, y entonces en mutate le voy a decir que esta información va a ser igual a que al valor de la columna, le voy a poner la columna que se llame índice, IND también, y esto va a ser igual a que va a ser igual al valor de USD, ¿sí? De la columna de los valores de dólares, y esto de aquí lo voy a dividir para la media de king, la seguimos a la misma columna, y esto le voy a tener en consideración la parte de los NA, le voy a poner true. Listo, y entonces yo puedo aquí darle a este objeto para ver la información, es decir, aquí ya tengo de pronto algo muy parecido a esto, pero vamos a ver que es diferente, que este es un índice, ¿no? Es decir, como cuando nosotros comparamos de pronto pobreza, tenemos un índice, entonces ese índice pues no considera ciertas cosas como por decir la extensión o la cantidad, sino que más bien se fundamenta en esta parte del índice, es decir, no tiene unidad, se vuelve adimensional, es decir, el valor mensual lo divido para el promedio anual. Entonces esto yo tendría que hacerlo año a año, es decir, aplicar un filtro, es decir, son cuántos años, son 23 años, es decir, debería ser 23 veces esto. Sin embargo, aquí nos vamos a apoyar de crear una función, entonces vamos a poner índice, e índice va a asignar valor, y aquí voy a poner función, es decir, voy a poner la función, y esta función voy a poner un objeto x, y aquí voy a abrir paréntesis
perdón, llaves y cierro llaves, y doy un espacio para poder escribir lo que se va a realizar en la función. Entonces, como yo ya tengo esta información, lo que yo voy a hacer es aprovechar esto, que es de forma manual, y lo voy a poner aquí para que sea un poco más dinámico el proceso. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, bueno, y de acuerdo también en lo que un buen amigo Fabio Castro de Colombia me recomendó una vez conversando en una clase, que debería poner aquí un print para que se vaya imprimiendo el objeto, y el objeto que va a ser X, es decir, lo que va a filtrar, es decir, es como que aplicamos un filtro en los años, entonces los años va a ser X. Listo, y entonces voy a tener esta información, hace el mismo proceso. Sin embargo, aquí lo que voy a decir que el objeto se va a guardar en RSL, otro objeto nuevo, y RSL va a ser un cbin, es decir, que se van a juntar las partes, no tenemos que compilar porque esto va a ser como un tipo lista. Entonces voy a poner aquí cbin para que se pueda unir en función de las columnas, y quién se va a unir, esos son los objetos de IND. Entonces aquí luego de esto también le pongo un print para poder decir que voy a poner aquí, voy a poner la palabra hecho, o sea que se realizó, ¿sí? O le ponemos aquí éxito, ¿sí? Que fue exitoso el proceso. Entonces, ¿para qué está esta función? Por decir, cuando manejamos una base de datos bastante grande, una tabla, aquí yo puedo que se vaya imprimiendo mientras va ejecutando, puedo ir viendo, y si me sale un error, ahí se sale, por decir, cuándo y en qué año se truncó, y así podría revisar de pronto qué problema tiene de pronto esa serie de tiempo, porque si no le pongo esto, va a ser difícil detectar el error, o de pronto el mal registro de los datos, algo puede estar sucediendo. Entonces, listo, entonces esto me permite hacer lo siguiente. Entonces lo siguiente va a ser poner returns, return, y va a retornar el objeto RSL. Listo, entonces aquí yo tengo la información de lo que va a ser la función. Es decir, ¿por qué hacíamos esto? Porque como son 23 años tendría que ser 23 veces, pero con esta función va a hacer que sea más rápido. Entonces la parte de la X va a ser los años, entonces pongo año, y año es igual a unique, y la parte unique va a ser de acuerdo a BLS, signo dólar, la parte de los años, ¿sí? Doy correr esta información, y finalmente pues lo que voy a decir aquí es que la información la voy a ejecutar la función. Entonces esta función le voy a poner el objeto IND, ¿sí? IND. Entonces IND va a ser igual a que voy a utilizar la función map, que es de la librería Purl, que está en la parte de tidyverse. Entonces va a poner el punto X, que va a ser igual a la parte del año, coma, punto F, que va a ser igual a la función. ¿Cómo se llama la función? Índice. Listo, y luego pues le voy a decir que IND asigno valor, y le voy a poner aquí bin rows de IND. Entonces voy aquí a aplicar un pipe, y esta información la verdad que sea un tipo de tabla que sea más amigable con la parte del entorno de R para poderla visualizar. Listo, entonces aquí he escrito todo esto, y ahora sí tengo que correr la función. Ahora sí la función ya existe, ¿sí? Ya existe la función. Entonces voy a dar la parte de años y le voy a mandar a ejecutar. Entonces miren, fue muy rápido el proceso, y me dice aquí va en el año 98, fue un éxito, 99 fue un éxito, hasta concluir, ¿no? Entonces aquí si yo chequeo que IND actualmente es una lista de varios archivos. Eso de que es una lista ya lo habíamos revisado en los primeros pasos de R acerca de los objetos con que trabaja
el lenguaje R dentro de RStudio. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es aplicar esto, ¿no? Entonces es decir, se van a agrupar. Entonces ya tengo una tabla que me tiene la información. ¿Sí? Entonces aquí tengo la información, aquí tengo. Entonces aquí tengo los índices que yo necesitaba para poder hacer una pequeña comparación sin prestar importancia a la parte del volumen y los precios que pudieron haber aumentado con el paso del tiempo. Entonces aquí ya tengo esta información, Ahora recordemos lo siguiente, que debo correr la función y luego aplicar. Aquí con esto yo aplico la función, es decir, map es una función que me permite aplicar otra función. Listo, entonces miren que en lugar de escribir 23 veces el proceso inicial, más bien fue más rápido con el uso de una función. Entonces lo siguiente, pues para poder hacer un ploteo de la parte estacional para poder comparar, es decir, esto, si yo quisiera de pronto de enero a diciembre del 98, del 99 y cada uno de ellos, va a ser muy difícil poderlos comparar. De pronto la eficiencia, de pronto no eficiencia, de pronto el grado del comportamiento de la variable en el año. Es decir, aquí va a ser difícil hacerlo de esta manera. Entonces con el índice me va a permitir sobreponer la información. Entonces eso lo voy a manejar de esta manera. Entonces esta información primero, que para poderlo plotear vamos a utilizar ggplot. Y en ggplot pues lo que voy a hacer es crear mis variables que estén como un factor. Entonces voy a decir que ind asigno valor bueno, voy a poner aquí directamente mejor aquí ind año va a ser igual a qué, va a ser igual a un factor de quién, de ind año, y este va a tener levels, y estos levels pues van a ser de 1998 al 2020. Muy bien, listo. Y como yo me di cuenta de esto, pues puedo poner str de la estructura de ind y le doy enter. Entonces aquí chequeo que bueno, aquí ya años ya me aparece factor porque le apliqué la línea número 25, pero me falta en la parte de los meses. Entonces en la parte de los meses voy a aplicar lo mismo, voy a aplicar esta misma línea, pero aquí pues la columna se llama meses, acá igual meses, y los niveles va a estar en función de mon.abb. Listo, le doy correr y así pues puedo yo volver a ejecutar la estructura del objeto. Ahora sí ya me aparece que tanto años como meses aparecen como factores. Entonces ahora sí ya tengo la información necesaria para poder plotear. Entonces aquí lo que voy a utilizar es un ggplot de la información, y aquí voy a aplicar un geoline. Entonces aquí la data va a ser igual a ind, y el mapping va a ser igual a la parte static, y x va a ser los meses, y y pues va a ser los valores de ind, el índice. Y esto pues que se agrupe de acuerdo al año. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a ejecutar esta parte, ¿no? Voy a ejecutar, a ver qué sucede. Entonces aquí tengo la información. Entonces miren que lo que antes estaba por diferentes partes, ¿no? Es decir, diferentes niveles, esto más bajo, esto por aquí más arriba, esto otro baja. Entonces esta información ya con el índice permite sobreponer toda la información. Entonces aquí ya puedo observar
valores, miren que de acuerdo a esta serie de tiempo que es baja, de pronto otra que es muy baja. Listo, entonces aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear un escenario para lo cual voy a aplicarle un pipe aquí a IND. Entonces voy a aplicar esto, un pipe, lo voy a copiar y le voy a decir esto lo siguiente, es decir, a IND le aplico un pipe, un filtro. Este filtro de información va a ser igual a la parte de año. Entonces aquí pongo porcentaje y voy a poner varios años, voy a poner de pronto el año, le pongo un vector y le digo de pronto 1998, 2007, de pronto 2009, y también podría ser la parte del 2016 y el 2020. ¿Ya? Entonces le voy a dar a correr esto. Listo, ya tengo un escenario que tenga esta información. Ahora voy a aplicar lo mismo y le voy a decir esto de pronto normal NRM, y esto va a ser pues lo mismo, pero va a ser diferente, signo de admiración. Listo, entonces aquí voy a poner los datos van a ser primero los normales y se plotea esta información. Ya, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner más geoline data, pero ahora la data va a ser el escenario. Entonces escenario mapping, la parte de estética de X van a ser los meses, de Y va a ser el índice, y también se va a agrupar por la parte de años. ¿Listo? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es agregar la parte de este color, que este color sea un gris al 80. Esto le voy a agregar color y el color que sea igual a un gris al 40, y que esto tenga un size, un tamaño de 0.8. Entonces aquí ya se puede notar, ¿no?, las series del tiempo. Es decir, esto de aquí de los años va a depender mucho de los años que vayan a analizar. Es decir, en una serie de tiempo uno puede determinar años que de pronto pueden llevar a hacer un análisis, de pronto valores óptimos, valores más críticos, deficientes. Entonces aquí yo lo único tendría que es ir agregando, es decir, aquí voy a agregar los puntos. Entonces voy a poner geopoint, y el geopoint pues va a ser los datos de la parte del escenario. Entonces voy a poner mapping, y este mapping de la parte estética va a ser X igual meses, Y igual IND, la parte de grupos. Listo, que va a ser también por año. Sin embargo, esto también le voy a decir que de acuerdo a la forma shape va a ser también la forma de acuerdo al año. Entonces ahí ya tenemos la información. Bueno, lo que me está faltando quizás aquí es sería el tamaño, ¿no? Sería el tamaño, pero el tamaño va a ser por fuera.
Entonces aquí lo que va a poner por fuera va a ser el size, el tamaño, y el tamaño va a ser de tipo 2. Listo, entonces aquí ya se va diferenciando la información. Lo único que tendría que es agregar otro tipo de información. Y listo, lo que he agregado es la parte de la etiqueta, donde pongo X que no tenga información. En Y le pongo índices de dólares. La parte de shape le quito para que no me aparezca aquí el rótulo de años que me estaba apareciendo en la leyenda. Y aquí pues agrego que no tenga de pronto relleno, color gris, que no me aparezcan las cuadrículas, el grid, que me aparezca la leyenda sin relleno, así que a veces aquí aparecen a veces un cuadrito alrededor del tipo de leyenda de los puntos. Y pues acá también tiene que ver con la parte del background, que si de pronto ese background esté sin relleno para que no me interfiere, de pronto no vaya a tapar algún dato o quizás un marco de la figura. Lo que hago es la parte de la posición, que es la dirección horizontal, pues, y prácticamente estaríamos terminando esta parte. Y bueno, podría aquí de pronto, de acuerdo a la serie temporal, yo podría agregar aquí que la información podría ser de un espacio, de un trimestre, cuatrimestre, como ustedes vayan a realizar el análisis. Listo, entonces solamente para poder recapitular lo que hemos hecho ahorita es, bueno, la parte de quizás un poquito más fuerte, es decir, he hecho una función. Y la función me permite para cosas que son repetitivas. Listo, y nos estaremos viendo en un próximo video.